Lo segundo es, al lado izquierdo de ustedes, mi derecha, están las unidades sanitarias, saliendo están también las de la cafetería, que hacen parte del auditorio. Si van a tomar el cafecito, por conducta y respeto debe hacerse en la parte exterior. En ninguna de las salas de cultura del Teatro Santa María se consumen ningún tipo de bebidas o de comestibles, ¿de acuerdo? Lo otro es la participación directa con los conferencistas, eso está bien. Vamos a tener, como siempre, los 45 minutos de conferencia. El mielero que tienes en la paleta le va a indicar al conferencista que está llegando a los 40 minutos, le muestra que le faltan 5, cuando se termine el tiempo le muestra el sirirí que ha terminado. Tenemos para aquellas cosas que se pasan en la vida, en la impresión quedó montada una conferencia sobre otra, por eso vamos a ser muy puntuales. La de las 11 de la mañana, como cosas raras, se cruzó con otra a las 11 de la mañana que no era, entonces íbamos a ser muy ligeritos. 45 minutos, a los 40 le levanta la paleta al conferencista, le quedan 5, el conferencista ya se pone todo ahí, dice ya voy a terminar, pero ahí le cierra porque tienen espacio, esto sí muy puntual por favor, 3 preguntas muy puntuales sin argumentar sobre la pregunta. Por ejemplo, ¿qué requiero yo para observar un pájaro? Ya. ¿Que yo quiero observar el sinsonte? No. ¿Qué requiero yo para observar un pájaro? Me surge decir eso. Esa es una pregunta muy puntual. Tú le vas a dar que vas a manejar la paleta 15 minutos, ojalá lo recortemos a 10 para poder recuperar ese tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver cómo amanecemos con las vibraciones. Demos un aplauso de bienvenida. A ver, yo lo veo. Excelente. Yo no los voy a poder acompañar en todas las horas de la mañana, pero les voy a anunciar que en este primer momento se va a realizar la conferencia sobre taller de introducción al mundo de las aves, a cargo de Carlos Iván Restrepo de la SAO, la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Tendremos seguidamente la conservación de las aves en el paisaje cafetero, a cargo de Luis Germán Olarte, también es de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Conectamos con ENCA, Estrategia Nacional para la Conservación de Aves, a cargo de Ana María Castaño, ella la presidente de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, y ya en las horas de la tarde les anunciamos entonces para que vamos en esas 3 conferencias. Maestro Luis Germán Olarte, le damos el saludo de bienvenida. Luis Germán es un apasionado por Carlos Iván, los lapsus como en la programación, Carlos Iván, es un apasionado por observar las aves desde que tenía temprana edad. Fue creciendo con esa afición, con ese amor y con ese cariño por la ornitología, la apreciación de las aves. Es ingeniero diseñador industrial. Él me dice que nada tiene que ver lo uno con lo otro, pero dentro de sus actividades lo relacionamos con ese aspecto. Démosle un aplauso de bienvenida para que estemos conectados entonces con su conferencia. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos todos y todas. Me alegra ver tanta gente interesada en las aves. Y bueno, me toca iniciar a mí este ciclo de conferencias justo con la introducción al mundo de las aves. Esta presentación, esta conferencia está dirigida a cualquier persona interesada en las aves, pero especialmente a aquellos que se están iniciando en este mundo y que quieren enamorarse y apasionarse por las aves. De manera que voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Yo no soy biólogo ni soy ningún experto en las ciencias de la tierra, pero soy tremendamente apasionado por las aves y suelo emocionarme mucho, de manera que si estoy muy emocionado, levantan la mano y se pare un momentico que no estamos entendiendo, ¿sí? Pero trato de hablar de forma muy coloquial, muy corriente, para que todos me entiendan, especialmente cuando estamos hablando de un tema para el cual muchos no son expertos. Yo suelo dar conferencias también para otro tipo de personas, en donde hay pues
personas, digamos que biólogos o científicos o lo que sea, o niños. De hecho, ayer estuve dando 2 capacitaciones para estudiantes aquí en 2 diferentes instituciones educativas, entonces yo me vuelvo un niño también para dar esta conferencia, entonces yo digamos que me adapto al público, de manera que espero pues entiendan completamente el tema, porque la idea aquí es que todos quedemos enamorados de las aves o más enamorados de lo que ya estamos. Muy bien, bienvenidos entonces. ¿Todos conocen este amiguito que está acá? Levanta la mano quién lo conoce y quién no lo conoce. Muchos dicen es un águila, muchos dicen no, que eso es un halcón, en realidad es un gavilán. Gavilán caminero, tal vez una de las aves rapaces más comunes de todo Colombia. ¿Me faltan 5 minutos ya? Ah, bueno. Tal vez una de las aves rapaces más comunes de Colombia. También tiene canción porque se llama gavilán caminero, otros le dicen gavilán pollero. Entonces, este amiguito nos va a dar la introducción a esta capacitación. Vamos a la primera diapositiva. Aquí tenemos otro amiguito, este se llama el complomiso. Es importante entender que cuando vamos a hablar de las aves, deberíamos primero aprendernos el nombre común de la región donde estamos, nombre en español. Pero ese nombre común varía mucho, depende de dónde estemos. Entonces hay aves a las cuales les llaman de una manera en una región, otras en otro país, sobre todo cuando no son endémicas y existen en diferentes países. Entonces el nombre en español yo diría que está un poco prostituido, porque pues tiene muchos nombres comunes las diferentes aves, pero eso también es bueno, ¿cierto? Porque digamos que da mucho que decir de la cultura de las diferentes regiones donde le dan un nombre diferente, ¿cierto? Pero tenemos otros 2 nombres, que es el nombre científico, ¿cierto? Que está compuesto del género y la especie, o el nombre en inglés, que siempre es el mismo, lo mismo que el nombre científico. ¿Por qué es importante tener un nombre científico? Es para que cuando se esté analizando, evaluando o hablando de una especie en particular, no estemos enredados. Por ejemplo, en la pajareada de esta mañana en el Jardín Botánico, los que lograron estar con el grupo nuestro, había un ave que le llaman la soledad. Pero resulta que a la soledad le dicen al cuco ardilla o al barranquero. Entonces, cuando estamos hablando con una comunidad internacional o que necesitamos que todos estemos hablando de la misma vez, pues hay que hablar en el nombre científico para que no haya ninguna duda de cuál es la especie de la cual estamos hablando. Y el nombre en inglés, especialmente para quienes están en el mundo del aviturismo, pues obviamente para quienes reciben también extranjeros o salen a pajarear con extranjeros, siempre hay un solo nombre en inglés para cada ave también. Ellos hacen respetar mucho el nombre en inglés, por tanto, si sabemos el nombre en inglés, es muy poco probable que alguien vaya a entender que es una ave diferente. Entonces, esa es como la razón del por qué hay 3 nombres: nombre común, nombre en inglés y el nombre científico. ¿Listo? En esta conferencia corta, pues realmente esta conferencia la doy en 2 horas, pero lo vamos a hacer en 40 minutos, vamos a tratar de cumplir estos 3 objetivos y ustedes al final me dirán si lo cumplimos o no. Primero es que ustedes aprendan hoy un poco más de las aves de lo que ya saben, ¿sí? Segundo es que queden muy motivados a aprender más. Y tercero, que es lo más importante de esta conferencia, es que quedemos interesados en hacer algo en favor de las aves y el entorno. Es decir, no es que el alcalde haga, que el presidente haga, que el secretario haga o que mi compañero haga, es qué podría hacer yo, ¿cierto?, en términos de ideas o de acciones para favorecer el entorno o las aves. Y hay muchísimas cosas que hacer. La más pequeñita que podemos hacer es hacernos socios de las aves. Si somos estudiantes, vale solo 20.000 pesitos, 25.000 pesitos, perdón, hacerse socio todo un año, si es estudiante, sino 50.000 pesos. Y con eso tienen toda la información de las aves que quieran en los grupos de WhatsApp, obviamente las personas que colaboramos con la institución. Entonces, si no saben qué hacer con las aves o a favor de las aves, al menos denle un pequeño aporte a quien, como institución, sí tiene formas de aportar. Pero obviamente, pues esto no es publicitario, pero les digo es que cada uno siéntase libre de hacer algo, pero por favor, cada uno trate de ingeniarse algo que puedan hacer para que entre todos hagamos realmente un esfuerzo que valga la pena para la conservación del entorno y de las aves. Entonces, ese es el tercer objetivo. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿hoy qué vamos a aprender? Lo que vamos a aprender hoy, no me lo inventé yo, no se lo inventó la Sociedad Antioqueña de Ornitología, es básicamente el procedimiento como una institución importante y referente con respecto al mundo de las aves, que se llama el Laboratorio de Cornell o la Universidad de Cornell en Estados Unidos y su laboratorio de Cornell. Ellos han definido como unas 5 elementos que hay que
saber de las aves para poder identificar qué ave estamos viendo en el campo, ¿sí? Entonces hoy vamos a aprender un poco sobre qué forma tiene el cuerpo de las aves, cuáles son las diferencias en las formas, el tamaño de las aves, porque es importante identificar bien el tamaño, que cuando hablemos de muy pequeño, grande, mediano y de diferentes tamaños, pues estemos realmente hablando de unas proporciones similares para todos. Los colores, ¿por qué son importantes los colores? Porque es importante la forma del pico, porque normalmente con la forma del pico sabemos qué come el ave, de qué se alimenta. No es estrictamente cierto, pero digamos que es una generalidad que en la mayoría de los casos se cumple. Y los diferentes sonidos que puede emitir un ave, que también nos puede dar a entender qué tipo de ave estamos observando. ¿Listo? Entonces vamos a recorrer estos puntos rápidamente y al final, pues obviamente si tienen alguna duda, me lo consultan. Adelante. Entonces veamos la forma. Estas ilustraciones las hice yo para tratar de que la gente entienda las 31 formas de aves que hay en Colombia. Se llaman formas u órdenes filogenéticos, pero olvidémonos de los términos técnicos, hablemos de las formas básicas de las aves. Hay 31. Estas diapositivas, quienes quieran, se las podemos enviar a su celular y esta misma la pueden tener. Es muy rica muy buena porque tenemos la forma básica, el número que tiene debajo es el número de especies que hay en Colombia con esa forma y luego dice el nombre del orden que hay en la parte de abajo y más o menos las aves que están asociadas a ese orden. Pero digamos que no nos enredemos por ahora allí y tampoco nos dé temor al ver tantas formas porque no, me perdí ya, ya no voy a saber, porque en realidad estas 31 formas no son muy difíciles de identificar. Yo les voy a poner una tareita rápido, traten de ubicar un colibrí ahí. Los colibríes, ¿todos miraron ahí? Estoy seguro que sí, muy fácil de identificar. Un búho. Los que tienen forma de búho, a ver quién puede identificar un búho ahí. Por aquí, muy fácil de identificar. Un flamenco, por decir cualquiera. Un flamenco, a verlo dónde está. Allá arriba. ¿Sí? Entonces miren que en realidad no le tengamos miedo. Las formas generales de las aves son son relativamente diferentes, por lo tanto solo algunas de pronto puede tener algún nivel de dificultad reconocerlas, pero en la mayoría va a ser muy fácil saber si nos aprendemos un poquito esta tablita. ¿Listo? Entonces esto es el primer punto para identificar un ave. ¿Qué forma general tiene? Cuando ya sabemos más o menos cuál es la forma, entonces ya empezamos a entrar en temas más específicos. Vamos a avanzar a la siguiente. Hablemos entonces del tema del tamaño. Ya sabemos cuál es la forma, vamos a hablar del tamaño. Para ponernos todos en el mismo nivel de medida, vamos a utilizar nuestras manos. Entonces, media mano significa una ave muy pequeña, es decir, menos de 13 centímetros. Partan con su otra mano la mano, como la palma de la mano, casi que los dedos serían esa medida, ¿sí? ¿Verdad? Pequeña sería una mano, el tamaño de una mano. Mediana sería mano y media. Grande sería 2 manos. Y muy grande sería más de 3 manos, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque ahora vamos a ver con algunas fotografías que hay aves muy parecidas, casi idénticas, pero cuando hablamos y describimos bien el tamaño, nos va a permitir identificar cuál es la especie y qué diferencia hay entre una, no por el tamaño, sino porque ya vamos a saber que son 2 especies diferentes, ¿cierto? Bueno, sigamos con la otra, el tema del tamaño. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Un ejemplo de una ave muy pequeña, un semillero. Este semillero está acá en el municipio de Jericó, es bastante común, se llama el espiguerito ladrillo. ¿Por qué ladrillo? Obviamente por el color que tiene su cuerpo. A veces le ponemos nombres a las aves que describen un poco los colores. Entonces miren que el color es importante, pero no siempre. Entonces a medida que avance les voy mostrando cómo aplica este tema en las aves. Entonces esta es muy pequeña, o sea, tiene casi que el tamaño de media mano, ¿sí? 9.5 centímetros, lo cual está por debajo de 13 centímetros, ¿cierto? Sigamos. Este canario común, me imagino que todos lo han visto, ¿cierto? Es una ave pequeña. ¿Por qué? Porque mide 14.5 centímetros, es decir, mide entre 14 y 22. Digamos que está entre muy pequeña y pequeña, pero ya está en el rango de pequeña, ¿sí? Vamos con la siguiente. El cacique candela, no sé si todos lo conocen.
Esta ave tiene una particularidad que quiero explicárselas ahora. El cacique candela es un ave que para muchos en Antioquia es fácil de ver, pero es un ave que es muy difícil para ver para el resto de personas en Colombia y en el mundo, porque es un ave endémica. Cuando hablamos de una ave endémica significa que solo existe en un lugar, región o país, ¿cierto? Entonces, esta ave solo existe en Colombia, no se puede ver en ningún otro país del mundo, por eso se llama endémica, y en Colombia solo puede verse en dos punticos muy pequeños, y uno de ellos es esta sección del suroeste antioqueño. Entonces, aquí podríamos verla relativamente fácil, pero para el resto de las personas sería muy difícil y sería una ave muy atractiva para conocer, porque de hecho es una ave que no solo es endémica, sino que está en estado vulnerable. Entonces, como está en estado vulnerable, quiere decir que cada vez ha ido reduciendo su espacio vital donde él vive, le hemos ido quitando el espacio, deforestando los bosques y acabando con el espacio y el entorno donde vive, y entonces está en estado vulnerable. Eso quiere decir que tenemos que preocuparnos porque esta ave no se nos vaya a ir, ¿cierto? No se nos vaya a extinguir, y por eso es que los invito a que todos hagamos labores para la protección del entorno y de las aves. ¿Listo? Entonces es una ave muy hermosa, que es muy valiosa, y es una verdadera joya, en este caso de Jericó o de los municipios del suroeste. Muy bien, es una ave mediana porque mide 27 centímetros, es decir, mide más o menos mano y media, ¿cierto? Bueno, continuamos con la siguiente. Este es un barranquero andino, ¿cierto? Este barranquero me imagino que también todos en algún momento lo habrán visto, y para los que no lo hayan visto, quiero contarles que es un ave muy particular, es una ave muy hermosa, tiene unos colores muy bellos, es tremendamente voraz. Ahí donde lo ven tan mansito puede comer hasta culebras, es un regulador de culebras, pero es súper voraz, y hasta huevos puede comer de otras aves, ¿sí? Es que es muy tranquilo, él es muy seguro de sí mismo, entonces no es una ave fácil de espantar. A veces uno puede tener una cámara y llegar a 2 metros y no se va, ¿cierto? Es muy tranquilo, entonces, pero es una ave muy hermosa, y en este caso pues estamos hablando del tamaño, entonces tiene 48 centímetros, por tanto es un ave que se considera grande. Puede ser que el cuerpo de esta ave no sea grande, pero acuérdense que para poder medir un ave, para poder saber el tamaño de un ave, siempre utilizamos desde la punta del pico hasta la punta de la cola, y como tiene una cola tan grande, puede que el cuerpo no sea de un ave, si solo fuera el cuerpo no sería grande, pero si le agregamos la cola, pues obviamente sí se convierte en un ave de tamaño grande. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, siempre las aves tratemos de considerar el tamaño desde la punta del pico hasta la punta de la cola. Listo, siguiente. ¿Me están escuchando bien, cierto? Bueno. Listo, vamos a ver una ave ya muy grande, una garza real. Es una garza muy hermosa, muy esbelta. Se caracteriza por ser una garza blanca, completamente blanca, con el pico amarillo y el ojo amarillo verdoso. Hay otras garzas similares, por eso es que es importante los colores, ¿cierto? Pero esta tiene 105 centímetros, es decir, 1,5 metros. Eso ya la hace grande porque ya es más que 3 manos. Entonces espero que con esto ya más o menos nos unifiquemos cuando estemos hablando de que observamos un ave, qué tamaño tiene, ¿sí? Para que sepamos qué es lo que estamos viendo, y también para que sepamos comparar entre diferentes especies. Vamos a hacer un ejemplo de comparación. Como este curso es para personas que se inician en este mundo de las aves, probablemente para quienes vean la foto siguiente que va a aparecer, van a decir, ah, pero claro, yo conocía esa, sí, pero no todo el mundo las conoce, entonces tengo que ir de cero porque estamos de lo básico, ¿cierto? Vamos a poner la siguiente diapositiva y va a aparecer otra vez al lado izquierdo. Entonces yo les digo, una garza blanca con el pico naranja y ojo amarilloso, ah, sí, claro, esta es la garza real. No, esa no es la garza real, esta es la garza huellera o garza del ganado, o garcilla del ganado. ¿Por qué? Porque siempre está por ahí en los potreros persiguiendo las vacas, o la vemos mucho por ahí en los pastizales, porque es más que todo, más que piscívora o más que carnívora, es insectívora. A ella le encantan los insectos, entonces está detrás de los insectos que va levantando el ganado a medida que va haciendo el pastoreo, ¿cierto? Entonces tenemos una garza de más de 1 metro y una garza que mide la mitad, pero no, todas estas fotos son tomadas por mí, pero yo no he sido capaz de tomar una foto de esta garza con el cuello tan estirado como aquella, pero lo estira así. Entonces, si yo hubiera tomado esa foto, no es que esta tiene el cuello delgado y el grueso y está delgado, no, lo tienen los dos delgados y son muy similares.
pero tenemos que entender que el tamaño es el que nos va a identificar cuál es la garcita del ganado y cuál es la garza real, ¿sí? Vuelvo e insisto, para algunos eso es demasiado evidente, pero es porque ya vienen observando aves hace un tiempo, pero para los que no apenas se comienzan, es importante que miren este tipo de detalles, y es la forma como puedo ilustrar que el tamaño puede identificar una especie. Sigamos con otro ejemplo. Vamos a hablar ahora del color, pasamos del tamaño al color. El color es supremamente importante. Yo utilizo una paleta de 12 colores, como si compráramos una caja de colores. Claramente en la naturaleza hay N.000 tonalidades y colores, pero para resumir y para poder ponernos de acuerdo tengo que utilizar una paleta básica de 12 colores. Vamos a poner un ejemplo. Siguiente. El azulejo común. El azulejo común es probablemente una de las aves también más comunes que hay. Se llama azulejo obviamente por el color que tiene. Tiene color blanco, tiene color negro, tiene color gris y tiene color azul, ¿sí? Sin embargo, este azulejo común, si le damos clic a la siguiente, podemos compararlo con otro que es de forma idéntica, es decir, la forma es exactamente igual a la anterior, pero su color es verdoso. Entonces ya no se llama azulejo común, sino que ya se llama, algunos le dicen azulejo palmero, otros le dicen verdulejo, bueno, tiene muchos nombres, ¿cierto? O tángara, verdosa, etc. Entonces, ¿qué pasa? Tiene blanco, negro, gris, verde, amarillo, café claro, ¿sí? Vuelvo, insisto, le damos clic a la siguiente y vamos a ver el comparativo. Ustedes miran, no, pero la forma no es igual. No, la forma sí es igual. Lo que pasa es que yo no soy capaz de tomar una foto que estén en la misma posición para que ustedes vean que el pico sí es igual, la forma y el tamaño es igual. Son como primitos. Este es Traupis palmarum, este es Traupis episcopus, o sea, son del mismo género, pero de diferente familia, o sea que son como primitos, es más, conviven, a veces se ven juntos, llegan a los árboles juntos, y cuando escuchamos su canto es muy similar, entonces a veces incluso si no estamos muy especializados nos confundimos, de hecho yo a veces me confundo, porque es un chillidito muy estridente y a veces si está una sola especie, no están los dos, uno no alcanza a distinguir la diferencia. Entonces, miren la diferencia. El tono del color es el que determina cuál es la especie. Cuando hablábamos de las garzas en el caso anterior, era el tamaño el que definía cuál era la especie, entre las dos garzas. Aquí es el tono del color el que define cuál es la especie. Sigamos. Bueno, ¿todos han visto este torito cabecirrojo o no? Es una ave hermosa, para mí de las más hermosas que hay. También se puede ver acá en Jericó. Tiene blanco, negro, gris, verde, amarillo, naranja, rojo, una paleta de colores tiene esta ave espectacular, ¿sí? Entonces, esos son los colores que caracteriza a esta ave, pero le vamos a dar clic a la siguiente diapositiva para hacer un comparativo. Miren esto que está aquí, otro torito cabecirrojo. Oiga, pero ¿cómo así que otro torito cabecirrojo si este no tiene la cabeza roja? No, sí, es el mismo. Lo que pasa es que en esta especie de ave sucede algo que se llama el dimorfismo sexual. No en todas las aves sucede eso. En este caso lo que pasa es que la hembra es distinta en los colores que el macho. En la forma y tamaño es igual o muy similar, pero en los colores varía. Entonces, esta es la hembra y el que vimos antes era el macho. Recuerden, no en todas las especies pasa eso. Por ejemplo, los azulejos, el palmero o el azulejo común que vimos antes, no hay forma de saber, pues al menos a la vista, cuál es el macho y la hembra, pero en este sí. Entonces, vamos a mirar el paralelo. Siguiente, por favor. Ahí está la hembra y el macho, ¿sí? Entonces, en este caso, para que no entendamos que son dos especies diferentes, es la misma especie, pero tiene dimorfismo sexual, ¿sí? Entonces, el color en este caso es importante para definir, no la especie, sino para definir que uno es la hembra y el otro es el macho. Siguiente. Bueno, miren este caso tan particular, esto se va volviendo un poco más complejo. Esta es una ave muy hermosa, se llama la tángara abejera, ¿sí? Esta tángara abejera o piranga abejera, obviamente por su nombre come abejas, pero también come frutas y come otras cosas, tiene blanco, negro, café claro y rojo, ¿sí? Pero si le damos clic a la siguiente, vamos a observar que hay otra piranga abejera, pero es amarilla. Entonces, supongo que ustedes ya deducen que también se trata de una especie que tiene dimorfismo sexual. Esta es la hembra y el anterior es el macho. Vamos a poner el paralelo para que observemos
el macho y la hembra. Nuevamente el color es importante para definir el sexo, pues, es decir, en este caso, si es macho o hembra. Pero miren lo que pasa con esta especie, que es muy particular. Esta es una especie que es migratoria. Quiere decir que en este momento la podemos ver en Colombia, pero que ahora hasta más o menos principio de abril la vamos a poder ver, porque se va a ir, va a migrar hacia el norte, se llama migratorias boreales. Migratorias boreales son las que migran hacia el norte, hacia Estados Unidos y Canadá. Las migratorias australes son las que migran hacia el sur, ¿sí? Entonces, en este caso es una migratoria que va hacia el norte y se va a ir entre el mes de abril y octubre. Entonces, por ende, ¿cuándo regresará? En octubre. Un pequeño paréntesis, antes de continuar, es ¿por qué vienen las migratorias hasta Colombia o hasta el trópico? Ellas vienen en el mes de septiembre u octubre. ¿Por qué? Porque está comenzando el invierno en el norte. Entonces, ellas se dan cuenta que va a escasear el alimento. Entonces, se vienen al trópico a buscar mejores condiciones de alimento y, obviamente, de temperatura, para poder pues, tener un mejor bienestar, ¿cierto? Entonces, estas aves tienen estas características de migratorias. Pero miren lo que va a pasar en la siguiente diapositiva, adelante. Miren este confite, ¿sí? Pero esto solo pasa acá en el trópico, esto no pasa en el norte, porque ellas van a migrar al norte, allá van a reproducirse, a tener sus pichones. Los pichones nacen en Canadá, Estados Unidos, norte de México, y luego se vienen acá, y acá es donde comienza esta transición. Esta transición no sucede en el norte, sucede acá en el trópico, ¿sí? Entonces, no crean que son tres especies diferentes. Cualquier diría, no, vi un pajarito rojo, vi un pajarito amarillo y vi un pajarito que es mezclado rojo y amarillo. No, esto es la misma especie, solo que aquí el color es importante para identificar la edad, pues obviamente el dimorfismo, el sexo y la edad del ave. En este caso es un ave juvenil, pero miren que la naturaleza es sabia. La naturaleza sabe cómo hacer sus cosas. La naturaleza no se equivoca, para nada, es perfecta. ¿Esto es un juvenil macho o una juvenil hembra? Hagamos un ejercicio rápido. ¿Para quién es un macho y para quién es una hembra este? Hembra, ¿para quién es hembra? ¿Para quién este es una hembra juvenil? Nadie. Una persona dice que es una hembra, dos personas dicen que es una hembra. ¿Quién dice que es un macho? Uy, casi todos. Muy bien, sí conocen bien, sí saben bien. ¿Por qué? Porque si fuera una hembra, se quedaría amarilla como la mamá. Pero como es un macho, se va a poner rojo. Él va a empezar a colorear y colorear. En este momento están así como un confite, están coloreando. O sea, lo podríamos ver en este momento así los juveniles. Los machos, obviamente las hembras se quedan amarillas. Y es un fenómeno muy hermoso, es una ave muy espectacular verla de esa manera. ¿Listo? Entonces, aquí vuelvo e insisto, color para diferenciar el sexo, pero también color para diferenciar la edad. Todos entienden por qué juvenil macho. Si fuera juvenil hembra nunca tendría plumas rojas, solo empieza a colorear rojo porque es un macho que cuando ya esté maduro va a estar como su papá. ¿Sí? Bueno, muy bien, continuamos. Vamos a ver entonces ahora la forma del pico asociada con el alimento de las aves. Vuelvo, insisto, yo estoy hablando para principiantes, introducción al mundo de las aves y generalidades. Es decir, siempre habrá alguna ave o alguna especie que vaya a ir en contra de estas políticas, pero estoy hablando de lo general, para que después no, profe, pero usted dijo esto y allá apareció esta otra vez así, y vea que usted estaba equivocado. No, yo voy a hablar de lo general. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo general? Todas las aves, de acuerdo a lo que comen, le vamos a poner la terminación boro. Boro, borus, del griego o latín borus, de devorador de o comedor de. Entonces, devorador o comedor de grano se llama ¿cómo? Granívoro. Devorador o comedor de insectos se llama insectívoro. Devorador o comedor de carne se llama carnívoro. Devorador o comedor o bebedor de néctar se llama nectarívoro, también le dicen nectívoro. Devorador o comedor de frutas se llama frugívoro, y devorador o comedor de todo un poquito, como ese barranquero que les hablé ahora, que comía desde culebras hasta una cantidad de cosas, se llaman omnívoros. Recuerde que omni es todo, entonces come de todo un poco, ¿sí? Entonces, esto digamos que es una forma general de clasificar las aves. Ahora, uno puede ir más específico, uno podría decir, no, pero es que el que come solo pescados
entonces le decimos piscívoro. Ah, muy bien. No es que el que come solo hojas, bueno, le decimos folívoro, pero no, eso ya son cosas más específicas. Entonces aquí vamos a hablar de lo general, ¿sí? Entonces, el que come grano generalmente es un ave que tiene el pico redondeadito, romo, ¿cierto? Más bien pequeño. El que come insectos tiene como una pinza de precisión, el pico es puntudito y como una pinza de precisión. El que come carne tiene un gancho, el pico es ganchudo porque atrapa a su presa y le debe desgarrar, entonces el pico debe servir para desgarrar. El que bebe néctar, su pico es como una jeringa o como una agujita. El que come fruta, su pico es robusto y fuerte porque debe quitarle la cáscara a la fruta y puede comer el contenido interno. Y el que come de todo un poquito tiene un pico generalista, que digamos que es el resumen de estos porque come de todo un poquito, entonces debe tener un pico relativamente puntudo, relativamente fuerte, con unas características que les permita comer de todo un poquito, ¿sí? Pero eso tiene excepciones, vamos a mirar las excepciones. Siguiente diapositiva. Entonces me dicen, pero las palomas son granívoras y tienen el pico puntudito. Sí, pero es que las palomas solo comen del piso, o generalmente comen desde el piso, entonces tienen que rebuscar entre las piedras y entre el pasto y entre sus granitos y demás, entonces deben ser muy selectivo el pico, entonces por eso es medio parecido al de un insectívoro, ¿cierto? Pero es una excepción, que es este caso de acá. Los carpinteros son insectívoros, ellos comen hormiguitas, comen algunas larvitas, comen algunos insectos que salen de la corteza de los árboles. Entonces por eso cuando escuchamos un carpintero, no crean que siempre está haciendo un nido. Él está golpeando la corteza de las aves para avivar los insectos que hay detrás y podérselos comer, ¿cierto? Entonces usted los ven desesperaditos, y salen otro poquito para arriba, y otro poquito para arriba, y van desplazándose por el tronco de los árboles buscando insectos, pero para eso les sirve el pico. Pero entonces tienen un pico muy puntudo para poder comer insectos, pero un pico robusto para que también resista el golpetear en el tronco, ¿sí? Excepción en el tema de carnívoros, por ejemplo una garza, las garzas comen peces, ¿cierto? Pero no las tienen que desgarrar porque generalmente el pez que se comen se lo tragan entero y luego lo digieren, entonces es una excepción. En el tema de los mieleros, no tienen el pico tan largo como tipo jeringo de los colibríes, pero también beben néctar de las flores. Muchas señoras dicen, y no les gustan los mieleros, algunos de ellos que porque les pican las flores por los lados, ¿cierto? Y les hacen perforaciones y tumban la flor de la planta. Pero la naturaleza es sabia, eso no es que le estén haciendo un mal a la planta. Por el contrario, estas aves prefieren esas flores que están más maduras, que están más dulces, las pican por fuera, pero lo que hacen es que avivan también el que se caigan para obligar a la planta a que renueve sus flores. Porque si no, la flor se mantendría pendiente de las flores viejas y no se preocuparía por renovar sus flores. Entonces, también ayuda a la planta. Ayuda a las plantas a que renueven sus flores, ¿sí? Otro que son las famosas tángaras, que es como el azulejo o el verdulejo que les mostré, tienen un pico para comer frutas, pero generalmente comen frutillas, no comen frutas grandotas, ¿sí? Entonces por eso el pico es grueso, resistente, pero relativamente pequeño y proporcional a su pico. No en todas las aves es proporcional a su pico, porque hay unos que tienen pico muy grande, como el caso de los tucanes, pero de todas maneras es importante que entendamos esa característica de los frugívoros. Y esta otra excepción en el tema de los omnívoros, por ejemplo los patos, muchos de ellos comen insectos, comen semillas, comen lombricitas, vadeando el fondo de los lagos o del agua, haciendo como una aspiradora. Entonces es otro tipo de forma de obtener su alimento, que es una excepción. Vuelvo, insisto, son temas generales. Hay aves que hacen otro tipo de cosas, pero no me voy a poner a explicar cada excepción, porque si no se nos iría un curso solamente en excepciones. ¿Listo? Continuemos entonces. Vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí vemos una hembra de espiguero capuchino. El macho tiene dimorfismo, esta especie tiene toda la cabecita negrita y parte del dorso de la espaldita negra. Este es granívoro, miren que el pico es relativamente pequeño y romo y tiene ahí una semillita de pasto, ¿cierto? Aquí lo pueden ver comiéndose la semilla del pasto. Sigamos otro ejemplo. Por favor, siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. Tenemos atrapamoscas. Es un sirirí común, es una ave muy común. Como pueden ver, el pico es bastante
parece una pinza de precisión, ahí se está comiendo un cucarroncito de esos que llamamos cucarrón marceño, ¿sí? Y pues ahí vemos la particularidad, entonces pinza de precisión, ahí vemos exactamente cómo se aplica. Siguiente por favor. Bueno, tenemos este carnívoro, es un halconcito pequeño, se llama cernícalo o cernícalo americano. Tiene el pico ganchudo y ahí ven que tiene una presa que acaba de capturar, pero la debe desgarrar para podérsela comer, ¿sí? Entonces aquí está un ejemplo de un ave rapaz que tiene el pico ganchudo. Aquí tenemos un ejemplo de un colibrí con su pico con forma de jeringa, ¿verdad? En este caso tenemos una esmeralda occidental que le encanta libar de esa verbena morada o verbena rosada. Esa no es una planta local, pero yo no sé por qué le fascina tanto esa, lo mismo las mermeladas. Se llama esmeralda y hago un énfasis acá en que la mayoría de los colibríes, o muchos de ellos, tienen nombres de piedras preciosas: esmeralda, diamante, zafiro y así sucesivamente. ¿Por qué creen que les ponemos ese nombre? Porque para mí son las verdaderas joyas de este país. Y para eso tengo toda una conferencia, que es la que voy a dar a la tarde, en donde realmente debemos entender por qué estas son las verdaderas joyas de Colombia y no otras. Primero, porque son súper ecológicas, la obtención de las otras joyas no es tan ecológica. Y segundo, porque realmente es algo que tenemos acá que no nos puede copiar el resto del mundo. El oro no lo pueden copiar, las esmeraldas nos pueden copiar, los diamantes nos pueden copiar, pero esto no nos lo puede copiar el resto del mundo. La cantidad de aves que tenemos en este país, que somos el número 1 del mundo, al menos hasta en estos días, con 1968 especies, acaban de sumar 2 especies más ahora en este mes de febrero, según la lista oficial que es publicada en la Sociedad Colombiana de Ornitología, o al menos en su sitio. Es el país con más aves registradas del mundo, y eso es un verdadero tesoro. Es decir, los colibríes, solo para información de ustedes, solo existen en el continente americano. De los 8.000 millones de personas que existimos en el mundo, un poco menos de 1.000 estamos en América. Solo esos 1.000 millones podemos ver un colibrí. El resto, 7.000 y tantos millones, no pueden ver un colibrí, ni en Asia, ni en Europa, ni en África, ni en Oceanía. No existen colibríes allá. Son endémicos del continente americano. O sea, no nos los puede copiar los chinos. Los amigos chinos que copian todo, no nos pueden copiar los colibríes. Los pueden copiar, pero de plástico y de pilitas. ¿Listo? Bueno, continuemos porque si no, no termino la conferencia. Tenemos entonces aquí un ejemplo de este toche enjalmado comiéndose un hibito de monte. Como pueden ver, tiene un pico grueso, pero no tan grueso como el de un tucán, ¿cierto? Pero es precisamente para poder comerse la parte interna de la frutilla. Y esto es importante que lo sepamos. Las aves también tienen un valor importante en términos de que son o reguladoras, como es un caso de las aves rapaces, por ejemplo. Esta, por ejemplo, es dispersora de semillas. Ella se come su hibito y ella misma siembra su comida. Ella se come esa uvita, va por allá, cuando da del cuerpo, pues obviamente suelta la semillita y ahí nace un nuevo uvito. Entonces, ellas no solo son buenas o chéveres por bonitas, es porque son muy útiles. Es más, si no hubiera aves, habría muchísimos menos árboles en el mundo, porque son una de las principales fuentes de renovación del bosque. ¿Sí? Muchas, como los colibríes, son polinizadoras. Sí, o sea, las aves tienen muchísimas funciones, y eso es parte pues, de otro curso, pero muy importante que tú lo digas. Pero entonces, para que continuemos aquí con la forma del pico y el alimento, terminamos con este que es el famoso barranquero. Como pueden ver, ahí está con tremenda oruga en el pico, llevándole comida a su pichón en el hueco de su barranco. Fue una vez que estaba tomando fotos al lado de una cabañita que tengo, y eso cada 5 minutos venía con una oruga diferente. Eso era impresionante. Yo no sé cómo hacía para ir a detectar una oruga tan rápido, pero venía con unos gusanos que uno dice, qué locura, pero tiene una gran habilidad para encontrar su alimento. Muy bien, sigamos. Bueno, el último tema ya es el tema de los sonidos o vocalizaciones. Las aves tienen un órgano que se llama la siringe, especialmente las aves que llamamos pájaros, o sea, los que tienen forma como de gorrión y que cantan muy hermoso, tienen ese órgano muy desarrollado. Otras, por ejemplo, como los gavilanes, las águilas, algunas otras aves, solo pueden hacer vocalizaciones, no tanto cantar. El canto está más
tipificado para las aves que se llaman los pájaros, ¿cierto? Los paseriformes. Solo uno de los 31 órdenes que les mostré al inicio es el de los paseriformes y es de las aves cantoras, ¿cierto? Pero entonces pueden hacer trinos y gorjeos melodiosos, reclamos o llamadas. ¿Para qué son los reclamos o llamados? Es decir, puede ser que un ave, y aquí nos falta aprender mucho de las aves, empezar a interpretar qué es lo que están tratando de comunicar entre ellas, y puede ser que esté diciendo, vea, váyase de aquí que este es mi territorio, yo soy el dueño de esto aquí, o vea, venga que yo soy el más hermoso y canto más hermoso, entonces para cortejo, o mire, vea, es que hay comida allí, vengan que aquí hay comida y encontré comida, entonces todos para allá, o hay peligro general para todos, entonces ustedes ven que, por ejemplo, no entiende uno cuando hay, por ejemplo, una cantidad de palomas que están todas ahí en el parque, y una siente algún peligro y salen todas, pero en un segundo. No es que todas perciben el peligro, sino que tienen la capacidad de comunicarse tan rápidamente que todas reaccionan al mismo tiempo y de la misma manera. Entonces, todas esas formas de comunicación todavía nos falta mucho pues a aprender de ello. Entonces, como les digo, defensa del territorio. Hay otras cosas, y es que los cantos o la forma como las aves vocalizan a veces nos inspiran los nombres. Por ejemplo, el currucutú. Todos saben qué es un currucutú. Un búho. Currucutú. Bueno, ahora podemos poner un ejemplo con el bafle. Entonces, como vocaliza así, la gente lo llama así. Sirirí. Como vocaliza sirirí, entonces la gente lo pone así. Bicho fue, como dice bicho fue, entonces la gente lo pone bicho fue o diestede, y le ponen todos los nombres de acuerdo a cómo vocalizan. Entonces también la vocalización inspira los nombres. Y dependiendo del tipo de ave, la vocalización es importante para definir la especie. Ahora vamos a ver un ejemplo. Hay unas especies que la forma es idéntica y no hay forma de saber cuál es, solo escuchándola. Si uno la escucha, la puede clasificar como diferente. Si no, tiene que poner SP, como quien dice Contopus, Empidonax o cualquiera de esos géneros, SP, porque si no lo escuchaste cantar, no puedes saber cuál especie es, porque hay diferentes especies con la misma forma y aspecto y color. Y bueno, y los otros son los sonidos mecánicos, o sea, no solo lo que emite el ave con, digamos, con la siringe y el pico, y a través del pico, sino, bueno, a través del pico hay otras formas, es decir, chasquear el pico o golpear el pico, es como hacer así con el pico. Hay muchas aves que hacen eso, yo no lo puedo hacer con mis dedos porque no me suena, pero entiéndanse pues que con el pico pueden hacer algunos sonidos que entre ellos significan algún tipo de comunicación. El golpeteo tamborileo, por ejemplo, en el caso de los carpinteros, si uno llega a ser suficientemente experto, solo con saber, entonces tú, estoy exagerando, uno sabe cuál carpintero es, porque es más, cuando uno a veces activa el sistema de playback, a los carpinteros incluso es más fácil llamarlos poniendo tamborileo que llamarlos poniendo la vocalización. Son tan diferentes, así uno no los perciba, ellos sí los perciben. La frecuencia del golpeteo, el tamborileo y el sonido que emite es diferente entre cada carpintero, y ellos lo saben reconocer y saben que hay un contrincante o un amigo o lo que sea ahí en el territorio. Lo mismo el aleteo, ¿sí? Es decir, hay aves que uno las escucha aletear, palomas, y esas palomas uno obviamente ahí mismo sabe que son palomas porque le suenan las alas, muy típico. O un gallinazo, uno sabe que es un gallinazo cuando está volando porque le suenan las alas así. Bueno, las sacudidas, cuando se meten al agua o hacen así, se sacuden, uno también escucha. Todas son formas de percibir que hay algún ave por ahí, así uno no la esté viendo. Las zambullidas, como en el caso de los martines pescadores, o las vibraciones. A veces los colibríes cuando vuelan generan unas vibraciones que solo la hembra los puede percibir. Entonces eso no lo percibimos nosotros, pero ellos sí. Muy bien, vamos a ver unos ejemplos rápidos, que nos queda 5 minutos. Vamos a pasar aquí rápido estas diapositivas. Siguiente. Entonces, este está pues obviamente el cucarachero común. Primero que canta en la mañana y último que canta en la noche. Sigamos al otro. ¿Sí? Sigamos. El gavilán caminero, él lo que hace es que emita un chillido, ¿cierto? Una vocalización fuerte, pero es poco melodiosa. Siguiente. Este que es el pinchecito o gorrión copetón, que también trina y canta muy hermoso. Aquí está el caso de los búhos para ilustrar el caso de que los llamamos currucutú por la forma en que cantan, ¿sí? Tenemos este que es el ejemplo de un contopus
que solamente yo puedo saber qué es el Bidens porque lo tomé en Medellín y la ciencia ciudadana o los expertos dicen que a Medellín solo contó curva entonces yo digo, bueno, entonces asumo que es ese porque le creo a quien dice que allá aparece es este, pero si volvemos a ver otra vez esta en otra parte del país, probablemente no sería la misma. Entonces, miren que inclusive hacen chistes en internet donde dicen el de la costa, el del páramo, el de no sé qué, pero en realidad todos son iguales, es solo un chiste para decir que se las dan de saberlos clasificar cuando en realidad nadie en el mundo es capaz de clasificarlos por la forma o identificarlos por la forma. Dale, por favor. El carpintero, este es para mostrar que este mini carpinterito oliváceo o este carpintero real tamborilean totalmente diferente. Este tamborilea suavecito y este tamborilea muy fuerte. ¿Sí? Siguiente. Este, por ejemplo, se está bañando en una piedra. Ese aleteo y ese chapuceo le da a uno a entender cuando está observando, hay alguien por ahí. Ya uno observa es que se está bañando una ave y entonces ya uno la puede identificar más allí en el lugar. O sea, es que se hacen notar por el sonido de ese estremecimiento que hacen cuando se meten al agua o esas sacudidas. Siguiente. Bueno, entonces creo que hemos cubierto aquí todos los temas que les dije al inicio. Importante esta frase, qué pesar pues no poder profundizar más, pero bueno, para eso están a la orden todas las charlas de la Sociedad Antioqueña de Ornitología. Métanse a internet, métanse a YouTube, tenemos estas charlas mucho más extendidas y demás. Si quieren aprender aves, hay mucho material en las redes y en YouTube de la Sociedad Antioqueña de Ornitología y de otras asociaciones, de manera que los invito a que ya de parte de ustedes investiguen un poco más. Espero con esta charla al menos haberles dado un brochazo inicial de cómo identificar las aves en el campo. Y esta frase es importante, es que el desconocimiento de las joyas aladas o mágicas que nos rodean es el principal riesgo de perderlas y perdernos. Porque recuerden, muchos decimos, es que qué pesar, se van a acabar las aves, pero es que primero nos acabamos nosotros. Las aves tienen una capacidad de adaptación muchísimo mayor que el ser humano. Entonces, primero se acaba el ser humano que las aves, eso se los puedo garantizar, ¿sí? Claro, lo que nos tenemos que preocupar no es por cuidar las aves, sino por cuidarnos de las acciones tan aterradoras que hacemos los seres humanos al entorno y a nosotros mismos. Entonces, por eso es importante reconocerlas como verdaderas joyas. Mire cómo se llama esta, esmeralda occidental, qué nombre más bien puesto. Es la hembra del que veíamos libando en la otra flor cuando les mostré ese era el macho y este es la hembra. Mire, es una esmeralda hermosa, ¿sí? Y esto es lo que los chinos ni los europeos nos pueden copiar. Esto solo existe por aquí. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí llega esta conferencia. No sé si tienen alguna pregunta. Levantan la mano y les pasamos el micrófono. Sí, por acá. Ya te van a pasar el micrófono. Buenos días. Tengo una inquietud y es en la parte de cómo actuar y más que todo en el cacique Candela, sí. Cómo hacer para que nosotros aquí podamos mejorar el hábitat de ellos, que esa es la parte que a mí me preocupa. O sea, muy lindos, digamos, desde mi falta de conocimiento de las aves, les tengo platanito, banano, de pronto cuchuco o alpiste, ¿cierto? Y agüita, pero ¿qué más podemos hacer nosotros en nuestras pequeñas fincas para que sea realmente un hábitat y ellos se sientan protegidos? Muchas gracias. Y partiendo del café, también claro. De la parte del café. Bueno, entonces voy a responder eso de la siguiente manera. Digamos que está bien, no está mal, al menos desde mi punto de vista, que tratemos de devolverle un poco a las aves con un platanito o algo lo que les estamos quitando. Pero es un ejercicio, digamos que bastante limitado, aunque es una iniciativa propia, para poder hacer que una especie como esta pueda subsistir. Realmente lo que tenemos que hacer es frenar de una vez la deforestación y evitar seguir acabando con el entorno natural de ellos, porque la idea no es que nos obliguemos a darle comida a las aves para que sigan vivas, sino que dejemos que el entorno mismo siga estando tan natural que ellas pueden vivir por sus propios medios y la naturaleza
pueda sostenerlas, ¿cierto? Y lo otro es la educación. Este tipo de charlas en donde nosotros podamos decirle a la comunidad y que cada uno de ustedes pueda replicar y multiplicar el mensaje de la importancia que reviste proteger y conservar las aves, porque si no ayudamos a que estén allí, vamos a acabar perdiendo nosotros mismos. Entonces, yo creo que un tema importante es que intensifiquemos las actividades educativas desde los mismos niños hasta los adultos. Y créanme, en las instituciones educativas de niños jóvenes o cuando voy a darle charlas a los adultos, saben más de aves los niños hoy que los mismos adultos. Entonces, encarguémonos de aprender un poquito, de entender cuál es la importancia de que ellas estén ahí, de la naturaleza que nos rodea, y así, parando y frenando la deforestación y favoreciendo un poco más el entorno, dejando de destruirlo de tal manera, es la mejor forma de hacerlo. ¿Sí? Yo quiero como aportar un poquito. Sí. Nosotros cuidamos y también sembramos especies, porque el día que yo no le pueda poner el plátano está el arbolito que le gusta. Entonces pienso que una forma de mantener las aves es sembrar muchas plantas que le gusten a ellos, sí, que no dependan de mi plátano, porque el día que yo no esté, claro, el pajarito se va a ir para otro lado donde esté la comida. O generas una dependencia y cuando no le pones el plátano o el néctar, el ave se puede morir. Entonces, pasa mucho con los colibríes. Entonces pienso que si cada uno cultiva, sí, arbolitos y, sí, también, por decir, en las escuelas, en las instituciones donde hay, claro, más gente, enseñarles qué plantas consumen las, claro, aves y que se fomente la siembra. Totalmente. No solo en mi casa, sino en espacios comunes. Ese es excelente. A mí me parece más importante que tener cebaderos es tener la cultura de averiguar cuáles son las plantas adecuadas que podemos sembrar para que sean las plantas las que mantengan ese ciclo vivo, no nosotros obligarnos a eso, porque finalmente nosotros no somos tan responsables como para querer seguir haciéndolo. Entonces ya sabemos que no lo somos, entonces dejemos que la naturaleza, pero sí le podemos ayudar un poco a la naturaleza a mejorar el entorno que ya dañamos. O sea, ya lo destruimos, entonces volvámoslo a enriquecer, ¿cierto? Pero vuelvo, insisto, esto no es que el alcalde no hace, que el secretario no hace, no, yo es el que lo tengo que hacer. Si ustedes cada uno no lo hace, no lo acaba haciendo nadie, porque es que imagínense, el presidente, el alcalde, el secretario tienen demasiadas cosas en que pensar para poner a pensar si te siembro tu arbolito, el del otro, no, cada uno de nosotros debe tomar esa iniciativa, decir yo voy a conseguirlos y yo los voy a sembrar. Eso sí, asesórense bien qué tipo de aves. Aquí en la feria que vamos a tener afuera, que nos están ayudando a promover, pues lo que tienen allí, va a haber unos libros del asado, probablemente no suficientes para todos, pero ya saben que a través del asado se llama Plantas Neotropicales que atraen aves. Es un libro que lo que hace es que te ilustra de todas las plantas que hay en el trópico, cuáles puedes sembrar, a qué altura. Entonces, si yo vivo en Jericó, bueno, entonces cuáles te dan en Jericó, y ahí te muestra cuáles se dan en Jericó, y cuáles son para insectívoros, cuáles son para frugívoros, y en qué época del año florecen, en qué época del año fructifican. Entonces, es muy chévere. Entonces, esa es la verdadera respuesta, es cada uno motivémonos a hacer, a regresarle a la naturaleza su verdadero ciclo. Lo que le hemos dañado, recuperémoslo, o al menos tratemos de hacer lo mejor que podemos cada uno. ¿Sí? Última pregunta, ¿cierto? Sí. Listo. Buenos días. No, yo les agradezco a ustedes porque es una ayuda muy especial para nosotros. No lo sabemos todo, entonces hay que aprender. Lo que sí, les agradezco mucho esta oportunidad de aprender. Los iba a dejar con un sonidito que les había anoche a un pajarito para que ustedes se animen. Ah, qué bueno, excelente. A ver, que nos van a compartir. Póngale el micrófono para que se escuche más fuerte también. A ver cuál es el pajarito, a ver si lo podemos identificar por el canto. ¡Ay, un bujío! Sí, ¿sabe qué es? ¿Quién sabe qué es esa ave? ¿De día o de noche? De día. ¿Los que de día? Yo lo grabé. ¿Los que de noche? De noche, nocturna. Sí, es un bujío, es una gallina ciega. Sí, muy bien, excelente. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos nuevamente y bueno, ya los dejo. Muchísimas gracias a Carlos Iván, que es uno de los maestros de este tema. Bueno, vamos a continuar con otra conferencia